Hermanos, bendiciones. La palabra de Dios dice que la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta noche seguimos con el estudio de la epístola o la segunda epístola a los Corintios por parte del apóstol Pablo. A manera rápida de repaso, solamente recordaremos que desde un principio Pablo empieza a sentar las bases para lo que será el tema central de la epístola, de la carta, que es la defensa de su apostolado. Todo lo que Pablo les decía dependía de que los corintios lo aceptaran y le aceptaran su autoridad apostólica. Porque si Pablo no era un apóstol, entonces nada de lo que él les dijera tenía importancia. Pablo entonces se lanza desde el primer capítulo, primeros par de versículos, y les dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol, que quiere decir enviado, comisionado, escogido por Jesucristo mismo. Recordemos, camino a Damasco, cuando el Señor lo tira del caballo, le dice: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Cristo, soy Jesús al que tú persigues. Entonces, escogido por él, cuando le dice a Simón que vaya y ore por él, le dice: vasija escogida él es. Yo le he mostrado todo lo que ha de sufrir por mi causa. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Una vez más, Pablo dice: yo no quería hacer esto, lo que yo hago, yo no escogí hacerlo. Y yo creo, hermanos, que la gran mayoría de nosotros, yo no realmente, esto que me tocó a mí, servir, pues no fue algo que yo crecí diciendo: yo quiero hacer esto. Sí, fue una elección soberana del Señor para David, para mí y para cada uno de los que estamos aquí, cualquiera que sea nuestro don que el Señor nos ha dado. Entonces somos lo que somos por la voluntad de Dios. Pablo entonces, después de eso, pasa a compartirles todo, como les comentaba la semana pasada en el repaso. Usualmente Pablo empieza dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho en la iglesia a la que está escribiendo y a través de la gente dentro de la iglesia. Según de Corintios es diferente. Pablo da gracias por todo lo que el Señor ha hecho por la iglesia, pero a través de él mismo. ¿Sí? Quiere establecer ese testimonio de lo que Pablo ha sido para esa iglesia. Pablo básicamente les dice: ustedes son testigos de cómo me he comportado con ustedes. Ustedes son testigos de lo que el Señor ha hecho por ustedes a través de mí. ¿Sí? Por tanto, dice Pablo, yo debería ser gloria para ustedes, como ustedes serán mi gloria en el día de Cristo Jesús. Y vimos la semana pasada que cuando Pablo se gloría, no habla de enorgullecerse en un sentido negativo. Habla de comunión en el Señor. Habla de lo que el Señor está haciendo, ¿sí? Y esa unión que nosotros tenemos porque estamos unidos en Cristo Jesús. Entonces, sentir gozo, la palabra que usa Pablo para decir gloria, gloríense de mí, también puede traducirse como gozo, regocijo. En otras palabras, Pablo pudiera estarles diciendo también: yo debo ser su gozo. Ustedes deben de regocijarse en mí, en lugar de confrontarme, en lugar de rechazarme. Así como yo un día me voy a regocijar de ustedes en el día de Cristo. ¿Sí? Después Pablo establece la teología de su defensa apostólica y pone dos autoridades máximas como testigos de que lo que él habla es palabra de Dios. Primeramente dice: pongo el testigo a mí
conciencia. Humanamente hablando, dijimos que no hay autoridad más alta que la conciencia. ¿Sí? Y después, más adelante, Pablo dice, pongo a Dios como testigo de mi alma. Pone a Dios como testigo de su alma, de sus intenciones, de sus actividades, de sus acciones. Pablo dice, yo pongo a Dios como testigo. Y vimos cómo nosotros también pudiéramos decir eso, ¿verdad, hermanos? Amén. Así me gusta. Entonces, Pablo, al final del capítulo 1, y vamos a ver más adelante cómo hay un consenso en los estudiosos, en los comentaristas, de que el capítulo 1 debió haber terminado en el capítulo 2, versículo 4. Que los primeros 4 versículos del capítulo 2 debieron haber sido parte del primer capítulo, porque es el mismo tema. Por alguna razón, la persona que hizo la división lo cortó en el versículo 24 del primer capítulo, pero versículo 1 al 4 del segundo capítulo es el mismo tema. Entonces debieron haber estado juntos y ahorita lo vamos a ver, cómo se oye cuando juntamos esos 6 versículos. Entonces, ¿por qué no me acompañan para leer el pasaje que vamos a estudiar esta noche? 2 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 11. Den un fuerte amén cuando estén ahí. Amén. La palabra de Dios dice así, pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo les escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él, pues también con este fin les escribí para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Amado Padre, gracias le damos, Señor, esta tarde. Una vez más, Señor, que nos deja estar juntos aquí, Señor, en comunión, Padre, con las ganas, Señor, de escuchar su palabra, de ser ministrados por ella, Señor. Señor, le pido en el nombre de Cristo, Señor, que su Espíritu Santo se mueva poderosamente esta noche, Señor, y que el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor, cumpla la meta para la cual usted lo envía, Padre. Padre amado, le damos gracias y todo esto en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Primero y antes que nada, hermanos, cuando empecé a preparar esta sección de la carta, este mensaje, lo primero que me vino a la mente fue una cita del pastor MacArthur que yo les presenté o se las compartí en la introducción del libro. Y se las quiero enseñar, se las quiero compartir una vez más porque yo creo que no pudiera estar más de acuerdo con él sobre lo que él dijo. Pastor MacArthur dice sobre la segunda carta a los Corintios, dice: la segunda epístola a los Corintios es la más reveladora en cuanto a la personalidad de Pablo de todas sus epístolas. Al mismo tiempo, es quizás la menos conocida de todos sus escritos inspirados, a menudo pasada por alto por los creyentes como por los predicadores. Sin embargo, el descuido de esta magnífica epístola representa una inmensa pérdida para la iglesia, pues tiene mucho que ofrecer. Y pongan atención lo que dice la última frase de lo que dice el pastor MacArthur. Nadie
que se dedique al ministerio, pastores, reverendos o el título que sea, nadie que se dedique al ministerio debería ignorar la riqueza de estas enseñanzas. Y va más allá y dice, ninguna iglesia debería ordenar a alguien que no haya leído esta epístola ni sus comentarios. Tenemos las epístolas pastorales, primera, segunda de Timoteo, Tito, que dan instrucciones acerca de cómo debe de ser el pastor, ¿sí? La forma en que se debe de comportar, no dado al vino, no tendencioso, no peleonero, esposo casado de una sola mujer, y así va. Pero esta epístola no es una epístola pastoral, pero esta epístola nos enseña un verdadero pastor. Un pastor que en ese camino a Damasco fue cambiado radicalmente. Un pastor que entregó desde el primer segundo su vida a su Señor y a su Salvador. Y esta es la fotografía, hermanos, de lo que un cristiano que verdaderamente ha entregado su vida y verdaderamente ha dicho, Señor, heme aquí, hágase su voluntad en mí. Pablo es la verdadera imagen de ese cristiano. ¿Sí? Entonces, para mí ha sido un verdadero gozo llegar a conocer a Pablo de la manera que lo he podido conocer en estas 3-4 semanas que me ha tocado estar preparando estos estudios. Usualmente yo no pongo nombres a los mensajes, no me gusta, no me gusta. Sorry, brother. Pero este se me dio inmediatamente, no tuve que pensarlo, Pablo, un pastor de acuerdo al corazón de Dios. Pablo, un pastor conforme al corazón de Dios. Y verdaderamente, hermanos, les recomiendo que, como les pedí al principio de los estudios, lean esta carta una vez a la semana. No les va a tomar más de probablemente 20-25 minutos. Sé que tienen el tiempo. ¿Sí? Si trabajan, pueden ponerlo inclusive en la Biblia hablada y estarlo oyendo, para que se familiaricen con el apóstol Pablo, con la manera que él escribía, su flujo de pensamiento, y al final de este estudio les garantizo que van a ser una persona diferente. Garantizado. Amén. Pablo, como les digo, no deja de maravillarme, es alguien con tanto amor, paciencia, mansedumbre. Y realmente lo vemos en otras epístolas, como la epístola a los Gálatas, y decimos, wow, Pablo era tremendo. Gálatas insensatos, ¿sí? Inclusive otra traducción dice, Gálatas estúpidos, ¿sí? Pero aquí vemos al verdadero Pablo. Alguien que escogía la afrenta con tal de que la iglesia estuviera unida. Igual que nosotros, ¿verdad, hermanos? Dice, hermanos, como les comenté, versículo 23-24 del capítulo 1 debió haber sido parte. Y déjenme les leo 23-24 al 4 y cómo se oye para que vean cómo pertenecen juntos estos versículos. Dice el versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque la fe estáis firmes. Pero en mí mismo decidí, ¿ven cómo sigue con el mismo tema? Pero en mí mismo decidí, dice Pablo, no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre? Sino a quien yo entristecí. Y así prosigue por los siguientes 2-3 versículos. Entonces, 23-24 debió haber sido parte de capítulo 2, 1 al 4, porque es el mismo tema, es el mismo segmento y se entiende mejor de esa manera. Entonces,
como dijimos la semana pasada, hermanos, Pablo no hizo el viaje a Corinto ¿para qué? Para no llevar la vara de la disciplina. Algunos comentaristas dicen que una visita de este tipo no hubiera, la relación de Pablo con Corinto no hubiera sobrevivido. Una visita de esta índole. Pablo, obviamente, como dijimos la semana pasada, guiado por el Espíritu Santo no va. ¿Sí? Aun cuando no vemos aquí que el Espíritu Santo no lo dejó ir, sabemos que Pablo era sensible, súper sensible al Espíritu Santo, como nos lo enseña en el libro de Hechos. Quisimos ir a fulana parte y el Espíritu no lo permitió. Quisimos ir y el Espíritu no lo permitió. Entonces, yo puedo decir dogmáticamente o casi dogmáticamente que el Espíritu no permitió a que Pablo fuera a Corinto. Porque muchos comentaristas dicen que una visita de ese tipo hubiera quebrantado la relación de Pablo con los corintios. Entonces, Pablo dice, no quise ir, ¿sí? No quise llevar la vara de la disciplina. Entonces, con misericordia, Pablo les evita esta visita. ¿Sí? Pablo les evita la visita. Entonces, los corintios eran culpables, como dijimos la semana pasada, de dejarse llevar por los falsos maestros. Esos falsos maestros que usaron la estrategia de ¿qué? De hablar mal de Pablo, de cuestionar su su apostolado. Y entonces, estos falsos maestros se habían metido y estaban en control. Llegó un momento donde estaban en control de la iglesia en Corinto. Ahora, Pablo, nos dice el pastor MacArthur, que cuando se entera de lo que está pasando en Corinto, hace un viaje rápido, deja Éfeso donde él se encontraba, va a Corinto a lidiar con el asunto. Fue una muy mala visita para Pablo. Pablo fue confrontado por la congregación o por algunos dentro de la congregación, ¿sí? Y la congregación en su conjunto no lo defendió. ¿Sí? Fue una muy mala visita por parte del apóstol Pablo a Corinto. Y esto fue lo que generó, ¿recuerdan en la introducción cómo vimos que Pablo les escribió 4 cartas? ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Carta A, B, C y D. Carta A no la tenemos. Carta B es Primera de Corintios. Carta C es la carta severa, no la tenemos tampoco. Y carta D es la segunda de Corintios, la que estamos estudiando. Entonces, esa visita tan desafortunada de Pablo a los Corintios fue la que generó la carta C, la carta severa. Pablo dice, no había forma que yo fuera a visitarlos en la forma en que yo me fui la última vez. Una visita muy dolorosa. Sí, y podemos ver más adelante, lo vamos a ver en el capítulo 7, cómo Pablo hace una vez más referencia a esta visita y cómo los corintios no lo defendieron. Entonces Pablo quería darles tiempo para que se arrepintieran y les escribe esta carta, la cual Pablo dice con muchas lágrimas. ¿Quién de aquí tiene hijos? Le decía yo a mi esposa hoy en la tarde que esta pasaje en el 2:4 donde lo va a mencionar, que con muchas lágrimas les escribió, me recuerda mucho a los padres cuando tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y les decimos, me va a doler más a mí que a ti, y ellos no nos creen. Y es cierto. Yo recuerdo que una vez tuve que disciplinar a mi hijo más grande, Andrés. Y subimos a su cuarto y pues yo tenía el cinto. Y volteé, mi esposa estaba en la puerta. Y yo volteaba y le decía, no le quiero pegar. No le quiero pegar. No me atrevía, no le quiero pegar. Dije, pero ya dije que le iba a pegar y le tengo que pegar. Y sí le di como 2 o 3, ni duro ni nada, pero para que supiera que si yo dije que le iba a disciplinar, lo iba a disciplinar. Es lo mismo que le pasó a Pablo aquí. Pablo dice, los amaba tanto, los amo tanto, que me causó mucho dolor, muchas lágrimas, haber escrito las cosas que escribí.
¿Por qué? Porque son amados para mí, porque son mis hijos espirituales. Me causó mucho dolor haber tenido que hacerlo. Y vemos aquí en estos primeros 4 versículos cuántas veces el sustantivo o el verbo de la palabra dolor, cuántas veces aparece. ¿Cuántas? Dice, pero en mí mismo decidí esto, no ir a ver a ustedes con tristeza. Son unos versículos llenos de dolor. Con tristeza, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Y este mismo les escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de todos ustedes, de parte de los que debieran alegrarme, confiado en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. ¿Qué dice el Señor? Aquellos que yo amo, disciplino. Y el que no disciplina a su hijo, lo aborrece. ¿Sí? Y aquí vemos ese amor paternal por parte de Pablo por los corintios, que tuvo que corregirlos, pero fue un dolor grande en su corazón que tuvo que hacer eso. ¿Sí? Y ese es el verdadero corazón de un pastor. ¿Qué hizo el Señor cuando vio Jerusalén? Lloró. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, pero tú no has querido? Ese mismo corazón del Señor para Jerusalén es el mismo corazón que vemos de Pablo para con los corintios. Pablo no quería aplicar la disciplina. Como les dije, fue una visita dolorosa la que Pablo hizo. Así es que eso fue lo que motivó su cambio de planes. Su cambio de plan no fue por coraje, su cambio de plan de no visitarlos no fue por desquitarse, por ignorarlos como ellos creían, si recuerdan lo que vimos la semana pasada, sino fue por amor. Fue por ese amor paternal que Pablo decidió no ir. Amén. Ahora, notemos que ese amor lo llevó a hacer ¿qué? A disciplinarlos. Esa carta no la tenemos, no sabemos qué les dijo, pero sabemos que no fue nada bueno. ¿A quién le gusta que lo regañen? El Pato dice que a él le gusta que lo regañen. A nadie nos gusta que nos regañen. Y máxime cuando el que nos está regañando tiene la razón. Pablo estaba dispuesto a disciplinarlos si no se arrepentían. Sí los amaba profundamente, pero sabía y estaba dispuesto a tomar esa vara si era necesario. ¿Para qué? Para salvaguardar la santidad de la iglesia. Ante todo, yo recuerdo mucho mensajes del pastor MacArthur, y él decía una y otra vez que su meta y su meta en la vida, en su ministerio, era la santidad de la iglesia. La santidad de la iglesia. Pablo esperaba, como les dije, que a la hora de que él fuera a visitarlos una vez más, ellos se hubiesen arrepentido. Comentarista Gordon resalta, Pablo no es estoico. ¿Saben lo que es el estoico? Aquel que sostiene o resiste el dolor así como no me molesta. Bien estoico, bien yo puedo con eso y más, no me molesta lo que me está pasando. Pablo no lo era. Pablo es transparente en cuanto al dolor que le causó esa disputa con los corintios.
Lo podemos ver, lo podemos palpar en la forma que Pablo les escribió. No oculta su emoción, al contrario, la hace visible, la expresa claramente. ¿Sí? Pablo tenía, como les dije, un gran amor por ellos. Entonces Pablo estaba angustiado. ¿Por qué? Porque sus amados corintios estaban en manos de falsos maestros. Pablo no estaba angustiado por lo que le hicieron a él. Y más adelante vamos a ver la prueba de eso. Pablo estaba angustiado por sus amados corintios. Porque los estaban llevando, los estaban alejando del mensaje del evangelio. Esa era la angustia y la preocupación de Pablo. Eso era lo que lo movía a Pablo. Y esa es una lección grande para todos los que estamos aquí, hermanos. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿El bienestar de los demás? ¿Eso es lo que nos mueve? ¿El amor a los demás? No dije qué es lo que nos debería de mover. Dije qué es lo que nos mueve. Sé que bíblicamente hablando el amor es lo que nos debería de mover. ¿Pero es realmente lo que nos mueve? ¿Realmente soportamos las ofensas de las personas, de nuestros hermanos? ¿Realmente? ¿Estamos más interesados en ellos? ¿Sí? ¿En la unidad de la iglesia? ¿En la gloria de Cristo? ¿O en estar bien? Yo tengo la razón. Pero vieron lo que me hizo, vieron lo que me dijo. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? A Pablo lo motivaba el amor por sus amados corintios. Y así Pablo esperaba que con esta carta tan dolorosa, con esta carta tan, en cierto punto podemos decir agresiva, no en el sentido negativo, sino muy así, muy de frente, enfrentándolos por lo que estaban haciendo, dándoles dirección de lo que tenían que hacer. Como dice más adelante, porque los estaba probando a ver si eran obedientes en todo. Pablo no tiene agendas escondidas. Pablo no estaba preocupado de que si su iglesia se iba a ser más grande o más pequeña. Eso no le interesaba a Pablo. Pablo sabía que tenía un llamado y que tenía alguien que lo había escogido y lo había comisionado. Y que su única responsabilidad era darle un buen reporte a esa persona que lo escogió y lo comisionó. Lo demás era ruido alrededor de él. ¿Es ese nuestro enfoque, hermanos? ¿La cuenta que le vamos a dar a aquel que nos escogió y nos comisionó? Versículo 5 dice, pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Pablo, como les dije, prefería ser humillado, recibir y aguantar la humillación con tal de que hubiera unidad en la iglesia. Pablo estaba enfocado en el bien de la iglesia. Pablo tenía una forma muy inteligente de escribir, una forma muy sabia de escribir. Y si notan, cómo Pablo no usa nombres cuando habla de aquel que lo humilló. Pablo dice, porque si alguien ha causado tristeza, no dice, porque si Fausto hizo esto, yo ya lo perdoné, pero ya tiró a Fausto ahí enfrente de todos. Pablo no hace eso. Pablo dice, si habla en generalidades. ¿Sí? Y ese es un ejemplo o esa es una forma de ver cómo Pablo no estaba enfocado en sí mismo. A Pablo no le interesaba ser vindicado.
A Pablo la razón, como dijimos la semana pasada, que él defendía su apostolado es ¿por qué? Porque si no defendía ese apostolado, todo lo que él les dijera no tendrían por qué tomarlo en cuenta, si no era él un apóstol. Era la única razón que él defendía su apostolado. Entonces, nos dice Pablo en el capítulo 7, versículo 12, así que aunque les escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. Una vez más, habla en generalidades en el capítulo 7. Ni por causa del que lo padeció, o sea, él mismo. Él fue el que padeció el agravio. Pero no dice, ni yo que padecí el agravio. Dice, sí, no estoy hablando por causa del que cometió el agravio, ni del que lo recibió, sino para que se hiciera manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. El amor, el cuidado que tenemos por vosotros en frente de Dios, dice Pablo en el capítulo 7. Dice un comentarista, nombrar nombres, pongan atención hermanos, nombrar nombres y especificar los crímenes y el castigo solo desataría más dolor al traer más vergüenza sobre quien ahora se ha arrepentido y ha sido suficientemente castigado. Nombrar nombres y especificar los crímenes y el castigo solo desataría más dolor al traer más vergüenza sobre quien ahora se ha arrepentido y ha sido suficientemente castigado. Comentarista Barnett dice, al parecer Pablo coincidiría con el consejo retórico encontrado en Pseudo Libanius, de que las cartas de conciliación o reconciliación deben evitar la causa del conflicto tanto como sea posible. Su objetivo es traer sanación, no relatar los eventos para demostrar cuán correcto estaba. ¿Sí entendimos eso, hermanos? Las cartas, los procesos, las juntas, las pláticas, pudiéramos extendernos, de reconciliación deben evitar la causa del conflicto tanto como sea posible. Su objetivo es traer sanación, no relatar los eventos para demostrar cuán correcto estaba. El propósito es sanación, no demostrar cuán correcto yo estaba y qué tan mal tú estabas cuando hiciste aquello o esto o aquello. ¿Es lo que hacemos nosotros, hermanos? ¿O queremos humillar al que nos causó un agravio? Queremos que se sientan de la misma manera que nos sentimos nosotros. ¿Quién dice una u otra? ¿Ninguno? ¿O recordamos el agravio una y otra y otra y otra vez? Aun cuando el hermano o la hermana ya se arrepintieron y han recibido el castigo, la disciplina por la falta. ¿Cuál es nuestra actitud? Preguntémonos individualmente, ¿cuál es nuestra actitud? Y número dos, ¿de dónde viene esa actitud? ¿Viene de Dios? Aquí hay de dos sopas nada más. O viene de Dios o viene del enemigo. No hay de otra. Entonces pregúntense, hermanos, cuando algo así sucede, ¿cuál es su reacción? En lugar de que, como Pablo, en lugar de criticar al culpable, Pablo describe su dolor. ¿Sí? Y cómo esto refleja ese dolor y todos los males y todo lo que ha pasado por la causa del Evangelio. ¿Se acuerdan del Evangelio, hermanos? ¿Se acuerdan del Evangelio? ¿A qué nos mandó el Señor en Mateo 28? Ser discípulos.
Ahora, ¿qué podemos resumir sobre este lío, agravio que Pablo recibió? Número uno, la ofensa no era un error teológico. No tenían algo mal teológicamente hablando. De acuerdo a la forma en que está escrito, fue un individuo el que lideró todo esto, aunque participaron otros dentro de la, ¿cómo se puede decir? El ataque a Pablo, uno en específico fue el que lideró todo y otros se dejaron arrastrar. Es como Satanás. Satanás fue el que empezó todo y se llevó a un tercio de los ángeles con él. De la misma manera pasó aquí. 3, podemos inferir de la insistencia de Pablo en que él no había sido herido tanto como los corintios. En otras palabras dice, sí, yo estoy acostumbrado a esto. Sí, si fui a Macedonia, me sacaron a pedradas. Si fui a fulana y tal, me apedrearon. Si fui para allá, Pablo estaba acostumbrado a esto. Entonces Pablo dice, en verdad esto les afectó más a ustedes que a mí. Sí, porque Pablo sí tenía mucha gente que lo amaba y lo seguía y le era fiel en Corinto. Pero no todos, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. También podemos ver que Pablo ya había perdonado al ofensor. Pablo ya lo había perdonado. ¿Le había pedido perdón a esta persona, Pablo? No. No dice la Escritura que le había pedido perdón. Sin embargo, Pablo dice, ustedes lo perdonen, yo ya lo perdoné. ¿Hacemos lo mismo nosotros, hermanos? ¿O estamos trepados en nuestro macho hasta que me venga y me pida perdón? ¿Por qué lo voy a perdonar si no me ha pedido que lo perdone? Hermanos, no crean que estas cosas surgen para decírselas a ustedes. Me las digo a mí mismo, hermanos. Como les digo, a ustedes les tocan todas estas cosas juntos. A mí me tocan solo. A David, cuando está preparando un estudio, le tocan sola. De todos estos cuestionamientos. Toda esta confrontación es uno a uno. El comentarista Gordo nos dice, la respuesta teológica de Pablo sugiere que la ofensa fue más seria que simplemente un agravio verbal, personal como los insultos. Esta persona rechazó la autoridad de Pablo. Su rebelión contra el apóstol hace probable que perteneciera a la minoría de miembros que estaban socialmente privilegiados y estaban mejor económicamente hablando. Aparentemente ejercía cierto poder dentro de la comunidad y lo utilizó de manera indebida en un intento despiadado de arrebatarle seguidores a los leales a Pablo, avergonzándolo de algún modo. No sabemos qué dijo, no sabemos qué hizo, no sabemos de qué lo acusó, no sabemos. ¿Sí? Pero lo que sí sabemos es que Pablo no se lo tomó en cuenta. La preocupación de Pablo no era el agravio. La preocupación de Pablo eran sus amados corintios que se habían dejado llevar por esta persona. Versículo 6, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Noten cómo las palabras no están de oquis en la Biblia, hermanos. ¿Quién le impuso el castigo? ¿Sí estaban despiertos? ¿Quién le impuso el castigo a esta persona? Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. ¿Quién le impuso el castigo? ¿Quién? Se los leo otra vez. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. La mayoría. Las palabras no están de oquis ahí. El Espíritu Santo no desperdicia palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos estaban de acuerdo. Que aunque la mayoría estuvo de acuerdo, la mayoría seguía a Pablo, había un grupo dentro de la iglesia que no era así. El Espíritu Santo no desperdicia palabras, hermanos. La mayoría le impuso el castigo. Pablo dice, el castigo que ustedes le dieron es suficiente. ¿Sí? Llega un punto más adelante donde dice, se están pasando. Ya.
¿Sí? Ahora sí que como decimos en México, salió más caro el caldo que las albóndigas. Pablo no tiene el interés de retribuir, de retribución. No es el interés de Pablo, no le interesa. No es el enfoque de Pablo, ¿sí? Pero lo que él quiere es que ellos no sean punitivos, ¿sí? Que no estén enfocados en destruir, castigar más allá de lo que sea razonable, de lo que sea piadoso a esta persona. Y lo que podemos ver, hermanos, es que el propósito del castigo de la mayoría en Corintio no era para restauración, no era para que cambiara su posición esta persona, porque esta persona se arrepiente y de todos modos no le levantan el castigo. ¿Sí? ¿Notan eso? Propósito de la disciplina de los corintios para esta persona no era para que corrigiera su mala conducta. Era un castigo, no era una disciplina. Fue más allá de lo que un verdadero pastor, de lo que una verdadera congregación de Dios debe de hacer para restaurar a un hermano que ha caído en pecado. ¿Quién de los que estamos aquí ha caído en pecado? Bueno, al menos 2 o 3. Todos los demás son sin pecado. ¿Sí? Propósito de la disciplina es restauración. Es que se elimine la práctica incorrecta de la persona que está siendo disciplinada. Se disciplina a la persona. Una vez que esta persona realmente se arrepiente, se trae de regreso a compañerismo con la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué era lo que vemos aquí? Que los corintios han continuado disciplinándolo más allá de lo razonable. Por eso el apóstol Pablo tiene que intervenir. Versículo 7. Así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Versículo 8. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. ¿Suena Pablo como alguien que estaba enojado con esta persona? ¿Suena Pablo como alguien que quería revancha de esta persona? ¿Suena Pablo como una persona que se dejaba llevar por su carne, por su ego? Perdónenlo, consuélenlo. No vaya a ser que vaya a ser overpowered, que vaya a ser abrumado, que vaya a ser destruido por tanta tristeza. Sigue preocupándose por aquel que lo agravió. Nosotros les dejamos de hablar. Ya no les hablamos. Vamos a comer. No, ¿quién va a ir? Va a ir fulano, sutano. Ay, no, yo no voy. Pablo fue agraviado de una manera vil. Y Pablo estaba preocupado porque la persona no fuera castigada más allá de lo razonable. Pablo tiene que intervenir porque sabe que los corintios fueron más allá de lo que realmente es piadoso y lo que es bíblicamente aceptable. Vemos, hermanos, como nuestra opinión, al menos la mía, cambió radicalmente acerca del apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo, dice el comentarista Vincent, estamos acostumbrados de concebir al apóstol Pablo como siempre armado para la guerra, enfundado en lógica y lleno de argumentos, porque siempre tenía respuestas para todo y para todos. ¿Sí? Para el mundo y la época de los corintios, ese amor, esa mansedumbre de Pablo se miraba como algo negativo. Era una de las críticas de los corintios hacia Pablo. Decían que era muy débil, que no era posible que fuera un apóstol de Cristo y fuera tan débil. Y esa, hermanos, es la forma en que el mundo ve las cosas. Amén. ¿Qué es lo primero que decíamos? Ay, no, si yo soy así, se van a aprovechar de mí. ¿No es cierto? Pero ¿cómo ve las cosas Dios, hermanos? ¿Se han preguntado cómo ve las cosas Dios?
Mateo 5, 3 al 12, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, como Pablo, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, por causa de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la forma en que Dios ve la forma de actuar de Pablo. Esa es la forma de actuar de cada uno de nosotros. Mansos, pacificadores, con hambre de justicia, pobres en espíritu. Y esta forma de vivir, hermanos, es una forma de vivir que ha aceptado la cruz como su forma de vida. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, levante su cruz cada día y sígame. ¿Puede ser esto dicho del apóstol Pablo? Se negaba a sí mismo. Aquí lo estamos viendo. Tomaba su cruz absolutamente. Golpeado, naufragio, robado, apedreado. Seguía al Señor por sobre todas las cosas. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿La del mundo o la de Dios? ¿Cuál es nuestra forma de conducirnos? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando al mundo que tanto necesita de Cristo? ¿Cuál es? MacArthur dice, por lo tanto, Pablo intenta evitar que el asunto se deteriore hasta convertirse en una situación de ganar-perder. Pablo afirma que el castigo ha sido suficiente y ahora es adecuado que perdonen y restauren al individuo. Su llamado al perdón cambia una situación de yo gano, tú pierdes, a una en la que los hermanos en Cristo ganan y Satanás pierde. Y después viene una frase que me encontré de C.S. Lewis, que dice, todos estamos de acuerdo en que el perdón es una idea hermosa. ¿Quién no está de acuerdo en eso? ¿Quién no está de acuerdo en eso? Dice C.S. Lewis, todos estamos de acuerdo en que el perdón es una idea hermosa hasta que tenemos que practicarlo. Hasta que tenemos que practicarlo. Como dicen los americanos, we talk the talk, but we don't walk the walk. Razones bíblicas para el perdón, hermanos. ¿Cuáles son algunas razones bíblicas para el perdón? Y quiero que pasemos un poquito de tiempo aquí. Sé que ya se nos está haciendo tarde, pero no importa. La palabra de Dios es más importante. Primero, los creyentes nunca son más semejantes a Dios que cuando perdonan. Dios es un Dios de perdón, Nehemías 9:17. Un Dios que perdona, Salmos 99:8. A quien pertenecen la compasión y el perdón, Daniel 9:9. Si vosotros y su Padre es Dios, harán las obras de su Padre. Número 2, aquellos que han sido perdonados de un gran pecado contra Dios deben perdonar el pecado menor de otros contra ellos. ¿Cuánto les ha perdonado el Señor? Entonces somos hipócritas cuando no perdonamos a alguien más. Número 3, los creyentes que se niegan a perdonar pierden la bendición de la comunión con otros cristianos. Porque ya no me junto con aquel, ya no me junto con aquella, la bolita aquella. El no perdonar resulta en disciplina divina o puede resultar en disciplina divina. 5, ¿recuerdan cuando el Señor dice, si no perdonan ustedes sus pecados a aquellos que los ha ofendido, tampoco su Padre que está en el cielo les perdonará sus pecados? No habla obviamente de salvación porque eso se resolvió en la cruz, pero sí habla de comunión.
Sí habla de bendición por parte de Dios. El no perdonar a los demás hace que los creyentes no sean aptos para adorar. Y eso es muy importante, hermanos. Eso es muy importante. Porque nosotros vivimos con gente a la que no le hablamos. Vivimos con gente a la que no hemos perdonado por algo que nos hizo. Y llegamos aquí y empezamos a levantar las manos y te adoro, Señor, y quiero saber más de ti y quiero que tomes mi vida. Y dice el Señor, si tú vienes a traer tu ofrenda y recuerdas que un hermano tiene algo en contra de ti, para, deja tu ofrenda a un lado, ve y arregla ese asunto y después vienes a ofrecer tu ofrenda. Entonces el Señor está diciendo, la aplicación para nosotros es no vengas a adorar. Si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, si tienes algo que no has perdonado, dice el Señor, ve y arregla eso antes de que vengas aquí a levantarme las manos y a decirme cuánto me amas. Y número 7, el rechazar perdonar es usurpar la autoridad de Dios. ¿Contra quién hemos pecado? ¿Contra quién nada más? Contra ti, solamente contra ti he pecado. ¿Contra quién? Ahora, hay un lugar para la disciplina y es claro en la Biblia el proceso de disciplina dentro de la iglesia. Pero aquí estamos hablando de uno a uno. ¿Sí? Pablo dice, como les dije, que les escribió en la carta severa para probarlos su autenticidad, para ver si realmente lo iban a obedecer en todo. Pablo no quería obediencia porque él era un fanático de tener control sobre la iglesia. Hay tantas iglesias donde los ungidos de Dios le dicen a la congregación a quién les pueden hablar, a quién no les pueden hablar, con quién se pueden juntar. ¿Sí? Les gusta tener control sobre la grey, sobre los hermanos. Y esa no es la razón por la cual Pablo está demandando obediencia. Pablo está demandando obediencia porque eso es correcto ante los ojos de Dios. Y eso iba a demostrar la autenticidad de ellos como cristianos. Amén. Versículo 10, pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. ¿Quién dijo eso, hermanos? Antes de Pablo. Amén. Donde estén 2 o 3, ahí estoy yo. Y lo que ustedes perdonen, lo que ustedes, yo también. Pablo básicamente les está diciendo lo mismo. A quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo. Una vez más, Pablo dice, si algo he tenido que perdonar, ok, pero lo hice por ustedes, no por mí. Yo no siento el agravio, no lo tomo en cuenta. ¿Sí? Vemos la actitud de Pablo una vez más. Si algo he tenido que perdonar, lo hice por ustedes, no por mí. Yo no me hizo nada. 3 veces aparece en este versículo el perdón, versículo 7. Y una vez más el perdón. Hermanos, cuando ustedes perdonan, ¿a quién le están haciendo un bien? Decía el pastor MacArthur que guardar rencor a una persona es como tomar veneno y esperar que le haga daño a la otra persona. Se ha demostrado médicamente que el cuerpo genera todo tipo, y tenemos una enfermera aquí, no está Claribel, otra enfermera, genera todo tipo de químicos, de sustancias, ¿sí?, que te va creando todo tipo de enfermedades del estómago, hasta llegar inclusive al cáncer. Muy parecido a la preocupación. Cuando te preocupes, ¿dónde sientes esa preocupación? El estómago.
Pero el interés de Pablo una vez más es que los corintios estén bien, que los corintios caminen correctamente, que los corintios entiendan que deben perdonar al infractor, porque Pablo ya lo perdonó. A mí es al que me agraviaron y yo ya lo perdoné. Ustedes, ¿por qué no lo perdonan? Perdónanlo, tráiganlo de regreso, apapáchenlo, háganlo sentir amado, aceptado, como hermano amado. Sabemos quiénes eran los corintios. La iglesia carnal se conoce en nuestros días. ¿Cómo les habla Pablo a los corintios? Hermanos amados, a todos aquellos llamados santos, escogidos por Dios. Y realmente en términos del mundo los corintios eran de lo peor que había. Pero Pablo no los miraba con ojos del mundo, los miraba con ojos de Cristo. ¿Recuerdan cuando el ángel le habló a Gedeón? Que le dijo, hombre valiente, y él estaba escondido porque los estaban invadiendo. Él decía, ¿cómo que hombre valiente? O sea, porque él no lo miró con los ojos del mundo, lo miró con los ojos de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo con esta persona. Y es lo que el apóstol Pablo está haciendo con los corintios. Ahora, algo muy importante, hermanos, y quiero que realmente reflexionemos aquí, en el versículo 11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. ¿Qué estamos haciendo cuando no perdonamos? Hermanos, ¿qué estamos haciendo cuando no perdonamos? Estamos desobedeciendo, sí, porque se nos ordena perdonar, pero en el contexto de este versículo, estamos abriendo una puerta para Satanás. Cuando no perdonamos, estamos haciendo el trabajo de Satanás. ¿Sabían ustedes eso? No, yo sé que ahora ya lo saben, pero ¿lo sabían? ¿Estaban conscientes de que al no perdonar estaban abriéndole la puerta a Satanás? Yo me puedo decir, muchos están diciendo, no, sí sabíamos. Es cierto. Y eso es muy grave, hermanos. ¿Y todo por qué? Por satisfacer nuestra carne. Porque me quiero sentir bien. Él me ofendió. Por lo tanto, yo voy a ir a hablar de él por acá, por allá. No le voy a hablar, no lo voy a bendecir, no voy a orar por él o ella. Estamos haciendo el trabajo del enemigo. Porque las obras de vuestro Padre harán. Si Abraham fuera su padre, las obras de Abraham harían. ¿De quién son las obras? De acuerdo a nuestras obras, ¿quién decimos que es nuestro Padre? Entonces Pablo dice, perdónenlo. Pablo dice, restáurenlo. No den oportunidad a Satanás de que entre en su congregación, de que haga una fortaleza dentro de su congregación, dentro de sus vidas. Que haya armonía, que haya unidad, que reine la paz y el amor de Cristo. Siempre me acuerdo mucho de lo que dijo Gandhi sobre los cristianos. Me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos. ¿Qué nos llevamos esta noche, hermanos? Y hoy lo voy a hacer en forma de pregunta. Así como, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el programa de televisión. Jeopardy. ¿Está usted preocupado por la santidad, unidad y armonía de la iglesia? No me conteste. Contéstese ahí usted mismo. ¿Están preocupados por la santidad, unidad, armonía de la iglesia? ¿Cuál es su actitud ante la ofensa de un hermano? Nos ponemos como los puercoespín, ¿sí? Que nos salen todas las espinas. O los pelos de los gatos aquí en el cuello. ¿Cuál es nuestra actitud? Nuestra respuesta. Los perdonamos en amor, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Nah.
¿Se preocupa más por su ego y autoestima que la gloria de Dios? ¿O la gloria de Dios es lo último que piensa cuando alguien le hace algo? Cuando alguien le avienta el carro, cuando alguien lo ofende, cuando se da cuenta que alguien está hablando de usted. Y por último, ¿hay alguien en su vida que usted no ha perdonado? La pregunta que sigue es, ¿qué espera? ¿Qué espera? ¿Está dando oportunidad a Satanás que triunfe al oponerse al plan de Dios? Amado Señor, le damos gracias esta noche, Señor, porque, Señor, su palabra es fiel, Padre. Su palabra es sana, Padre. Su palabra nos sana espiritualmente, Señor. Su palabra es un espejo, Señor, donde podemos realmente vernos tal y cual somos, Señor. Es una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nosotros, Señor. Y sabemos que a usted no le podemos mentir, Padre. Sabemos que usted nos conoce aún antes de que naciéramos. Y esta noche, Señor, simplemente venimos ante usted para decir que nos quedamos cortos, Padre. Que hemos carecido de esa humildad, de esa mansedumbre, Señor, para ser cristianos perdonadores, Padre. Para ser cristianos que estemos más preocupados por su honra, por su gloria, que por nuestro propio bienestar y nuestra forma de sentirnos bien, Señor. Esta noche reconocemos, Padre, que nos hemos quedado cortos y pedimos primeramente su perdón, Señor. Y después pedimos que su Espíritu Santo nos tome, Señor. Como dijo Juan el Bautista, que nosotros menguemos y que Él crezca y que podamos mostrar a través de nuestro proceder, Señor, la vida redimida por Cristo Jesús. Le damos gracias, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre glorioso de su Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén.